Hola, en este tutorial te mostraré cómo editar videos con inteligencia artificial y una super técnica para doblar videos a otros idiomas a nivel profesional. Te muestro algunos videos traducidos. Esistono diversi casi reali avvenuti con deepfake o video falsi. Ahora más que nunca con la llegada de la inteligencia artificial nehmen diese Fälle zu. Schauen wir uns einige an. Einer der bemerkenswertesten Fälle ereignete sich im Jahr ocorreu em 2019, quando vídeo falso de Mark Zuckerberg circulou pelas redes sociais. Estos videos los publiqué a mis canales de YouTube de acuerdo a su idioma. Si quieres verlo completamente, los enlaces lo encontrarás en el primer comentario. Si alguna vez intentaste traducir el audio de un video a otro idioma con inteligencia artificial, sabrás que producirla no es tan fácil como parece. Esto ocurre porque durante la traducción cometen varios errores. Cambian una frase por otra, las oraciones son inexactas y a veces se distorsiona la voz. Corregir estos errores no es nada fácil. Créeme que lo sé, porque hace tiempo vengo utilizando varias de estas herramientas para hacer el doblaje de mis videos. Pero la técnica que te mostraré a continuación suprime todos estos errores. Pero ojo, esta técnica solo la validé con Filmora, porque contiene herramientas de edición con inteligencia artificial. Puedes probar gratuitamente Filmora por un periodo de tiempo. Te sugiero que lo hagas, pero sigue estrictamente los pasos que te voy a dar a continuación. Ahora sí, sin más demora, iniciamos. Para poder crear el contenido o guión, puedes crearlo tú mismo o apoyarte con una IA. Lo realizaré utilizando la IA que tiene incorporado Filmora, pero antes de ello, lo primero que tienes que hacer es ingresar a Filmora, pero si es la primera vez que utilizas esta herramienta, entonces debes descargarlo e instalarlo. Para ello, debes hacer lo siguiente. Ingresas a la página web de Filmora, este es el enlace lo encontrarás en la descripción. Una vez que estás dentro de la ventana, haces clic en descargar gratis, lo descargas y lo instalas. Una vez instalado, llegas a esta misma ventana y entonces lo que tienes que hacer aquí es iniciar sesión. Para ello, haces clic en esta opción iniciar sesión y aquí debes ingresar con tu cuenta de Google o crear uno nuevo. En este caso, ingresaré con mi cuenta de Google. Haces clic en Google, te aparece esta ventana e ingresas con una de tus cuentas. Y luego regresas a Filmora. Estando nuevamente en Filmora, aquí puedes ver que has ingresado a tu cuenta. Ahora crearé el guión. Observa cómo lo hago. Debes hacer clic de texto a video en esta herramienta, clic sobre él. Seguidamente te va a mostrar la siguiente ventana. Aquí presionas el botón generado por IA, clic sobre él. En esta nueva ventana que te aparece, lo que tienes que hacer es seleccionar el tipo de texto que vas a crear. Eso va a depender según tu contenido. Por ejemplo, aquí tenemos todas estas opciones. Como en esta oportunidad crearé un contenido con artículo informativo, entonces seleccionaré esa opción. Seguidamente ingresamos el tema del texto. Aquí tú puedes poner el tema que tú desees, si es de mascotas, de flores, de danza, de lo que tú desees. No te limites en lo que quieras crear. Créeme que la inteligencia artificial te va a sorprender de su resultado. Entonces lo que voy a poner es lo siguiente. El título que estoy poniendo es sobre el primer implante de chip cerebral realizado por la empresa de Elon Musk. Seguidamente, si deseas poner más detalles, puedes escribir en esta parte. En este caso lo voy a dejar en blanco y por último debes presionar el botón generar texto. Hago clic sobre este botón. Así de rápido tenemos nuestro contenido o guión del video. Copia este contenido a Word o un procesador de texto porque lo utilizaremos más adelante. Pasamos a la segunda parte. Para poder crear el video existen dos formas. La primera y la forma tradicional es haciendo clic en nuevo proyecto y seguimos los pasos tradicionales como insertar las imágenes, textos, cortos de videos, entre otras cosas más. Pero continuamos utilizando la IA, de esta forma lo realizaremos más rápido. Presiono sobre él y en la ventana que nos muestra debemos ingresar el contenido. Una vez que copias todo el contenido, ahora crearemos el video. Entonces pasamos a seleccionar el idioma de voz. En este caso está en español España, pero si deseas puedes cambiar por otro. Voy a seleccionar español americano, presiono sobre esta opción y seguidamente debes seleccionar el tipo de voz. Presionas y hago clic sobre Esteban. Y para estar terminando debes seleccionar el aspecto de tu video. Pero no te preocupes tanto por lo que vas a generar ahora, porque más adelante también puedes hacer algunos cambios. Una vez seleccionado todo, ahora sí hago clic en texto a video. Esto es fantástico. En menos de 2 minutos hemos creado nuestro video. Se han generado los subtítulos, a la vez también observamos los videos cortos, como podemos visualizarlo en estos momentos. Y también se ha creado el audio o la voz y su música de fondo. Vamos a escucharlo para que puedas visualizarlo mejor. Se conecta a través de diminutos electrodos a las neuronas, permitiendo una comunicación directa entre el cerebro. Excelente. Pero lo mejor de todo es que puedes editarlo. Filmora es un programa dedicado a la edición de videos. Ahora pasamos a la edición del video. Para ello, lo primero que vamos a hacer es cambiar de música. Esta música de fondo no me gusta mucho, entonces vamos a cambiarlo. Voy a crear una nueva música, pero utilizando la inteligencia artificial del mismo Filmora. Para esto voy a ir a la opción de audio. Aquí voy a seleccionar herramienta con IA y herramienta.
Una vez que estamos aquí, presionas el botón iniciar y nos va a mostrar la siguiente ventana. Para poder crear la música podemos crearla de tres distintas maneras. Uno, mediante estado de ánimo, sobre un tema determinado o quizás un género musical. Voy a seleccionar mediante un estilo de ánimo. Aquí puedes seleccionar cualquiera de estas, voy a poner optimista. Seguidamente podemos cambiar el ritmo de la música por cualquiera de estas tres opciones. Lo dejaré en normal. También podemos cambiar la duración de la música, lo voy a dejar en este tiempo. Y el recuento de música generada, es decir, cuántas músicas se van a generar cuando presione iniciar. Voy a dejarlo en tres músicas que se generen y presiono el botón iniciar. Ahora aquí en este lado vamos a observar los resultados. Estas son las músicas generadas, ahora solo queda escucharlas y una vez que las escuches y la que más te gusta, la descargas. Presiona sobre esta opción, descargar, esperamos unos segundos y una vez que se haya descargado lo vamos a encontrar en esta opción. Y esta es la música que se ha creado. Ahora lo pondré en el área de trabajo, presiono sobre más y aquí tenemos la música añadida. Adecuaré el tamaño. Ahora elimino el otro sonido de fondo. Y escuchamos la música. De chip cerebral desarrollado por la empresa Neuralink de Elon Musk. Es un sorprendente, ¿verdad? Hemos creado nuestra propia música y con la misma herramienta. Y para que quede bien, solo es cuestión de bajar un poco el volumen. Continuando con la edición, ahora lo que vamos a hacer es cambiar algún video o una imagen que no sea coherente con el tema. Agregaré algunas imágenes. Para ello, voy a crear también con la inteligencia artificial. Me voy a esta opción y aquí selecciono imagen de IA. Presiono sobre él y hago clic en iniciar imagen o crear imagen. Esperamos unos segundos. En esta parte de la ventana debes escribir el prompt o la imagen que deseas crear. A la vez puedes cambiar el relación o el tamaño del aspecto. Estas son las medidas y su estilo de imagen. Una vez completado toda esta información, presionas en empezar a crear y en esta parte te mostrará la imagen. Le estoy solicitando que cree la imagen de un perro robot y presiono el botón empezar a crear. Ya tenemos los resultados y aquí debes seleccionar el que más te guste. En este caso voy a seleccionar este y presiono descargar. Una vez descargado lo cerramos y vamos a encontrar en esta parte de aquí. Aquí tenemos nuestro archivo generado y para añadirlo presionamos en más. Continuamos con otra herramienta de edición. Lo que vamos a hacer es eliminar el fondo del video y solamente vamos a mantener a la persona. Para ello debemos seleccionar el video que deseamos mantener. Seguidamente te vas a estas flechitas o estos puntos y aquí vas a encontrar la opción herramienta de recorte de IA. Posteriormente seleccionas recorte inteligente. Clic sobre él y te muestra la siguiente ventana. En esta nueva ventana lo que vamos a hacer es seleccionar la imagen o parte del video que queremos que se mantenga, pero también puedes adecuar el tamaño del pincel. Vamos a hacerlo más grande y observate que se ha maximizado el tamaño del pincel. Empiezo a señalar lo que quiero que se mantenga. Una vez hecho todo esto, suelto y automáticamente se va a seleccionar. Seguidamente presiono sobre esta opción para realizar el recorte. Una vez terminado el proceso, ahora solo queda guardar. Presiono sobre este botón y como puedes visualizarlo, se eliminó todo el fondo. Vamos a poner en play para que puedas verlo mejor. Y en caso que tengas alguna duda o consulta en relación al uso de alguna herramienta de Filmora, entonces debes utilizar Copilot, el Copilot de Filmora. Presionando sobre él vas a activar esta ventana, es la IA de Filmora que te va a permitir responder todas las consultas que tengas en relación al manejo de las herramientas. Lo único que tienes que hacer es escribir en esta parte de aquí. Una vez escrito, luego presionas preguntar a la IA. Voy a hacer el ejemplo utilizando esta consulta. Quiero eliminar todos los segmentos del video que no tienen sonido. Presiono sobre él y aquí me va a responder y nos indica los pasos a paso que debemos hacer. De esta forma utilizas Filmora Copilot. Después de haber conocido algunas herramientas de edición de video con inteligencia artificial, ahora continuamos con el paso 3. A continuación te mostraré la técnica efectiva para hacer el doblaje del video. Esta técnica me está dando buenos resultados para la creación de un video pero que está producida en diferentes idiomas. Por ejemplo, este video que estoy creando ahora estará publicado en mis canales de acuerdo a su idioma. Observa bien cómo lo realizo. Continuando con el video del ejemplo anterior, lo primero que tengo que hacer es eliminar el audio que se ha creado. Voy a eliminarlo, lo selecciono y lo elimino. Seguidamente elimino el subtítulo. Lo elimino y solamente me está quedando los videos cortos o los cortos de los videos y la música de fondo. Ahora copiaré el contenido o guión que hemos creado anteriormente. ¿Recuerdas que te dije que lo guardarás? Para ello hago clic en la herramienta de títulos y subtítulos. Aquí selecciono subtítulo 15, presiono y lo arrastro. En este subtítulo, voy a seleccionarlo, en este subtítulo vamos a pegar todo el guión que hemos creado.
Después de pegarlo, no te preocupes por los espacios vacíos que se crean. Luego corregiremos estas inconsistencias, pero en pocos segundos. Pero el guión sí debe estar bien escrito. Tiene que tener los puntos y comas respectivos. Pero también te puedes ayudar con una IA para que corrija estos errores. Solo tienes que solicitarle para que mejore la gramática y la ortografía. Después de haber pegado el contenido en el subtítulo, ahora crearé la voz de este guión. Para ello, selecciono el subtítulo, botón derecho y seguidamente selecciono de texto a voz. Clic sobre esta opción. Esperamos y nos muestra la siguiente ventana. Aquí debes seleccionar el idioma en el que está el título, pero en mi caso o en este caso que te voy a mostrar, como hice varias pruebas, entonces elegí a esta voz del portugués de Alex porque voy a utilizarlo tanto para traducir en el idioma español, en el idioma portugués, francés, alemán, en cualquier idioma. En sí me ha funcionado para cualquier idioma. Es por ello que voy a seleccionar esta voz, pero tú puedes elegir cualquier otro. Seguidamente presionas aceptar y esperamos unos segundos. Después de completar la información, aquí te muestra el audio que se ha generado. Vamos a cerrarlo y ahora lo que vamos a hacer es escuchar un poco. La empresa Neuralink de Elon Musk es un dispositivo pequeño pero potente que se coloca directamente en el cerebro. Paramos, pero como podemos observar aquí, las imágenes y los videos es más corto que el audio que se ha generado. Entonces lo que podemos hacer son dos cosas. Uno, aumentar las imágenes y el video para que tenga el mismo tamaño del audio o incrementar la velocidad del audio. Entonces vamos a incrementar la velocidad del audio para que tenga el mismo tamaño. Para ello vamos a hacer lo siguiente, seleccionas el audio, te vas a la opción de velocidad, aquí lo incrementas. Lo voy a poner 1.05 y presiono la tecla Enter. Aquí, como puedes visualizar, se adecuó perfectamente. Y si escuchamos, no hay muchos cambios. Directamente en el cerebro. Se conecta a través de diminutos electrodos a las neuronas, permitiendo... Excelente, tenemos el primer video listo para producirlo. Ahora realizaré el doblaje del audio al idioma portugués. Sigue estos pasos. Primero, debes seleccionar el subtítulo. Una vez seleccionado, presionas el botón derecho y de ahí la opción Traducción con inteligencia artificial. Presionas y te muestra la siguiente ventana. Aquí lo que tienes que hacer es seleccionar Traducir solo texto. Seguidamente seleccionas el idioma de origen y el idioma de destino, que en este caso es portugués. A continuación presionas el botón traducir. Una vez completado, lo visualizamos la traducción en esta parte. Esta traducción es muy buena, pero por ahora no te muestra paralelamente la traducción del idioma original con la traducida. Es por ello que para verificar paso a paso toda la traducción utilizaré otra herramienta. Ingreso al traductor de Google, pego el guión, una vez pegado, aquí podemos observar que se ha traducido. Y si quieres más seguridad de que está bien traducido, puedes enviarlo a otra IA para que corrija la gramática. Pero en este caso lo voy a dejar tal como está. Voy a copiar el contenido, regreso a Filmora, nuevamente agrego un nuevo subtítulo y pego el contenido. Seguidamente traducimos de texto a voz, presionas el botón derecho, texto a voz y en este caso vas a seleccionar el idioma portugués, nuevamente la misma voz y aceptar. Esperamos a que termine todo el proceso. Una vez completado, lo cerramos y encontraremos en la parte de abajo la nueva voz que se ha añadido. Ahora lo escuchamos, pero primero voy a silenciar el idioma español y también los subtítulos que he creado anteriormente y ahora le pongo en play. Neuralink de Elon Musk é dispositivo pequeno, mas poderoso, colocado diretamente no cérebro. Ele é conectado... Sorprendente, ¿verdad? Ahora realizas el mismo procedimiento para que se adecue al mismo tamaño que los videos. Una vez que ya lo tienes, que en este caso ya lo tengo, ya está adecuado al mismo tamaño y continúas el doblaje con otros idiomas. Aquí puedes observar que hice la traducción a otros idiomas, que en este caso tenemos el español, el portugués, que ya lo hemos escuchado, y también lo traduje en el idioma alemán. Voy a presionar play para que lo escuches. Das direkt ins Gehirn eingesetzt wird. Es ist über winzige Elektroden mit Neuronen verbunden und ermöglicht También lo traduje en el idioma italiano, lo escuchamos y presiono play. comunicazione diretta tra il cervello e la tecnologia. L'obiettivo principale di questo impianto è ripristinare... Y así sucesivamente puedes traducir a diferentes idiomas. Hay un caso especial en el idioma inglés o en algunos idiomas que tienen menos palabras durante la traducción. Para dar solución a este tipo de situaciones lo trataré en próximos videos. Para estar terminando agregaré subtítulos y produciré el video. Selecciono el audio, presiono el botón derecho, seguidamente voz a texto. Aquí selecciono el idioma original y dejo tal como está todo lo demás. Seguidamente presiono en aceptar y esperamos los resultados. Una vez completado, nos ubicamos en la ventana de la línea del tiempo y hago doble clic sobre él
y nos va a mostrar la siguiente ventana. Aquí podemos observar el subtítulo que se ha generado, es cuestión de revisarla y leerla, y lo que vamos a hacer es cambiar el estilo. Presionas sobre esta opción en estilo, seguidamente seleccionas el estilo que deseas. Voy a seleccionar este amarillo, vamos a ponerlo más aquí, y el tamaño, hago clic en esta parte y lo colocaré tamaño 48. También puedes generar una animación en caso que lo desees, y una vez terminado presionas en aplicar a todo, clic sobre él y se aplicó todo este estilo a todos los subtítulos, y luego guardar. Ahora lo observamos en esta parte. Este procedimiento lo puedes realizar para cada uno de tus doblajes. Ahora empiezo a exportar. Para ello primero tengo que desactivar todos los que no quiero que muestre. Una vez desactivado presiono el botón exportar. En la ventana que nos muestra podemos cambiar algunos datos, como por ejemplo el nombre, el lugar donde deseamos guardar, entre otros datos más. A la vez podemos generar la miniatura en relación al video. Para generarlo presionas en el botón editar y aquí la IA está reconociendo todas las características más esenciales para poder mostrar las imágenes en estas partes. Una vez que ya lo tiene, ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar. Seleccionaré este de aquí y seguidamente editaré agregando algunos puntos. Hago clic en el botón editar, esperamos unos segundos y nos muestra la siguiente ventana. Aquí podemos seleccionar todas estas plantillas. Por ejemplo, seleccionaré este de aquí y hago clic sobre esta opción. Ahora solo es cuestión de editar. Una vez realizados los cambios, presionamos en guardar y exportar. Mientras se va exportando, también puedes solicitar a la IA que te genere un título y una descripción. Haciendo clic sobre esta opción, presionamos y aquí completamos la información que nos solicite. Escribimos aquí. Una vez escrito, presionas generar. De todas estas puedes seleccionar la que crees que es más conveniente. También puedes crear la descripción del video. Haces clic sobre esta opción y seleccionas descripción de video de YouTube. Una vez seleccionado, presionas el botón generar. Y como puedes observar, se han generado varias descripciones. Copias la que más te parezca y cerramos esta opción. Y por último, ya tenemos convertido el video al 100%. Y para estar terminando, si eres estudiante o realizas trabajo con documentos de textos o PDFs, en el tutorial que está apareciendo encima de la flechita roja te explico cómo editar cualquier documento PDF, así sea una imagen de texto que hayas tomado con tu celular. Con esta herramienta puedes realizar diferentes tareas del mismo PDF, y todo esto se puede hacer porque tiene una IA incorporado. Y por último, si aprendiste algo nuevo o te gustó lo que viste, dale un me gusta y también suscríbete. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.